Espacio de educación financiera en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Estamos viviendo un contexto de mercado marcado por una enorme volatilidad, momentos de dudas, momentos de incertidumbre que llevan a que entre el máximo y el mínimo en una misma sesión, en un índice y en buena parte de las compañías haya un rango muy amplio. Y momentos, por tanto, en los que hay que saber gestionar con flexibilidad. Esta tarde vamos a hablar en este espacio de educación financiera de volatilidad y de diversificación, y lo vamos a hacer de la mano de Borja de Castro, responsable del departamento de brokeraje de Banco Big. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, ¿qué es lo más importante que hay que saber para moverse en un entorno como este tan volátil, como el que estamos ahora mismo viviendo en los mercados? Bueno, lo importante aquí es el enfoque, tener un enfoque estructurado y sobre todo una estrategia consolidada en el medio largo plazo. No es el primer episodio que vivimos o que tenemos de lo que concierne a volatilidad, grandes caídas. Además, en estos últimos años hemos tenido caídas fuertes en el 2020, en el 2022. Por lo tanto, lo importante está en tener una cartera estructurada en el largo plazo. Y la estadística también nos dice que aprovechar estas oportunidades de caídas en el doble dígito nos da un rédito bastante importante en el largo. Bueno, en un contexto como este, en un contexto como el actual, diversificar nuestras posiciones en cartera es más importante que nunca. Sí, volvemos a lo que nos atañe en este caso, que es la estadística, y la Mm. estadística al final lo que nos dice es que si nosotros somos capaces de diversificar de manera correcta, por supuesto no vamos a mitigar nunca el riesgo a cero, pero sí que vamos a ser capaces de reducir el riesgo. Sabemos que el mercado se mueve por flujos, es decir, el dinero no desaparece del mercado, sino que rota, y por lo tanto, si tenemos exposición a diferentes activos y también a diferentes geografías, vamos a hacer que ese riesgo pueda disminuir considerablemente. Habla de diversificar de manera correcta y ahí está una de las grandes claves, ¿no? ¿Qué es lo importante para hacer una buena diversificación? Porque no estamos hablando tanto de cantidad de activos que se tienen en cartera, sino de la calidad, ¿no? De esa diversificación para no tener mucho peso a una sola idea. Efectivamente. Muchas veces pensamos que por tener muchos activos estamos diversificados, pero si tenemos muchos activos concentrados en una misma geografía y que puedan tener una dependencia de un mismo nicho, digamos, ya sea de manera directa como indirecta, la diversificación no estaría bien aplicada. Por lo tanto, lo que buscamos, tenemos dos ramas y dos herramientas. Primero, si vamos por esa inversión a través de acciones, pues lo que vamos a tener que buscar es, lo primero, que los sectores no coincidan y no tengan una interdependencia, y luego, por supuesto, estar expuestos a diferentes geografías, estar expuesto a Europa, a Estados Unidos y también a esa parte de emergentes. Y luego tendríamos la otra rama a través de ETFs, ya sabemos, muy sonado y además también, pues bueno, más económico para el inversor en esa diversificación. Y sería tan sencillo como poder coger índices de diferentes geografías, ya sean generales o sectoriales, y tener una diversificación clara en la cartera. Por lo tanto, la importancia no está en tener mucho, sino en tenerlo bien. Hmm. A la hora de seleccionar activos, dicen ustedes en Banco Big que hay que ser eficientes. ¿A qué se refieren exactamente? A lo que nos referimos es que si nosotros ya tenemos constituida una cartera de acciones, a lo mejor no necesariamente tendríamos que complementarla con más acciones, sino que podemos buscar en ciertos entornos como pueden ser los emergentes, que sabemos que son mercados pues más difíciles de un acceso directo, también más opacos en la información. Pues podríamos acceder a través de activos como pueden ser los ETFs, que lo que nos van a hacer es dar una exposición general a esas geografías o a esa geografía en particular, y sin correr tampoco el riesgo, primero, de ese stock picking dentro de las acciones, y segundo, de la moneda. Sabemos que esa exposición a la moneda, pues bueno, puede tener unos vaivenes bastante altos, y podemos buscar ETFs que directamente tengan cubierta esa moneda y ser eficientes tanto por exposición como por costes, tanto a la hora de la compra como a la hora de la cobertura. Hmm. Por detallar un poquito más, ¿qué criterios piensan ustedes que hay que aplicar a la hora de hacer esa selección? Es decir, ¿cómo identificar lo que más nos conviene en cada momento como inversores? Bueno, aquí es muy importante hacer un análisis propio y poder saber, lo primero, qué estamos dispuestos a arriesgar y
cuál es el punto en el que nosotros estamos nerviosos o estamos tranquilos. Creo que eso es lo principal, estar tranquilos con la inversión que tenemos en cartera. Y lo segundo más importante es el horizonte y ese plazo. Saber que al final la inversión es algo de medio largo plazo. Todo lo que se queda en el corto plazo es una especulación que puede ser parte de nuestra cartera, por supuesto, y es además juega un factor fundamental, pero tenemos que tener también una cartera constituida en el medio largo plazo. ¿Para qué? Para todas estas caídas que estén mitigadas y también están un poco difuminadas por el largo plazo, porque hemos visto que los últimos 10 años, pues las subidas, si nosotros tuviésemos permanentemente el S&P, por ejemplo, la caída que ha tenido ahora, pues sería prácticamente insignificante en nuestra cartera respecto a la rentabilidad que hubiésemos obtenido. Y luego poder aprovechar también en el corto plazo estas caídas para o ponderar la cartera o poder incluso entrar en activos derivados para aprovechar esta volatilidad. Mm. Para moverse de la manera más adecuada, Borja, en un entorno de volatilidad de los mercados, como es el actual, el entorno que estamos viviendo o que estamos observando, la clave es cubrir la cartera. ¿Qué importancia le dan ustedes a este tema, al de las coberturas? Pues mira, en este tema la clave está sobre todo a la geografía que estemos expuestos. Por ejemplo, hemos visto cómo el euro contra el dólar ha tenido fluctuaciones, pero siguen siendo pequeñas respecto a lo que pueden ser en otras monedas. Por lo tanto, sobre todo a nuestros clientes, lo que le indicamos es que una vez que tú estés expuesto a ciertas divisas que tengan una fluctuación o una depreciación alta, ya simplemente por el propio entorno económico del país, como puede ser China, como puede ser la lira turca, pues ahí sí que podemos ver que hace sentido esa cobertura independientemente del activo con el que la realicemos. Si nos vamos, por ejemplo, a esta lira turca, estamos viendo cómo prácticamente se deprecia a niveles de un 40% anual. Por lo tanto, en un territorio de unos 10 años, la diferencia puede ser muy, muy importante entre hacerlo con una divisa cubierta y no. Por lo tanto, creo que también la información en este aspecto es clave, porque podemos llegar a cometer el error de elegir el activo correcto pero no la divisa, y entonces entrar en terrenos que no debería ser así si lo hiciésemos de manera eficiente. Para hacer estas coberturas de las que habla, ¿qué es lo más adecuado? ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Cómo hay que cubrirse y qué coste tiene cubrirse? Bueno, aquí tenemos tres activos que podemos destacar. El primero sería a través del Forex, simplemente cobrar esa divisa, comprar ese par de divisas. Este sería más para un corto plazo, ya que los costes, pues bueno, son un poquito más elevados, pero también podemos controlar lo que son todas las variables a nivel montante. Luego el siguiente sería más para un medio largo plazo y estaríamos hablando de esos futuros. Lo compramos por paquetes y cubrimos lo que es la cartera al completo o esos activos al completo. Y por último, también tendríamos incluso una exposición a ETFs que puedan cubrir la divisa. Por lo tanto, las opciones son múltiples. Lo que tenemos que ver es cuál es la que mejor se adecua a nuestro tiempo y a nuestra cartera. Pues con ello nos quedamos. Hoy hemos hablado en este espacio de educación financiera de volatilidad y de diversificación con Borja de Castro, responsable del Departamento de Brokeraje de Banco Vieja. Ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima. El placer siempre es mío. Hasta la próxima.